Ya estoy Bueno, grabando. ok. ¿Puedo ya compartir pantalla? Sí. Ok. Bueno, esta página, aquí les cuento un poco de qué pasó aquí. Esto es derivado de un proyecto que se hizo para la DGTIC de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, estaba originalmente orientado a alumnos de preparatoria, pero ya se les cambió un poco para hacerlos un poco más de licenciatura. Pero finalmente, o sea, en lo básico son estos. Yo lo que hice aquí fue extraer uno por uno cada uno de los interactivos para que no los tengan que seguir en serie. Y los pueden visitar todos o yo no voy a visitarlos todos, voy a visitar solamente los que siento que son más útiles para esta hora. Aquí está la dirección. Yo los voy a ver en local porque como mi compu ya es un poco vieja, cuando quiero cargar cosas mientras comparto pantalla, a veces se traba. Entonces, déjenme, se los pongo en el chat, de todos modos, para que ahí los puedan visitar ustedes. ¿Sale? Ese es el vínculo con el que los pueden ver ustedes en el servidor. Entonces, bueno, dentro de la... bueno, me pueden interrumpir cuando quieran. Lo primero que quería ver, algo muy sencillo, el concepto de flujo eléctrico. Aquí solamente era es como para mostrar a qué se refiere que cuando una ventana o un plano está paralelo, su vector normal al campo vectorial, que aquí son estas flechas, se obtiene el mayor flujo, ¿no? Entonces, ya sea que se diga que está perpendicular la cara o está paralelo al vector normal al plano. En esos dos casos se obtiene el mayor flujo, en este caso eléctrico, ¿no? Realmente es como algo que creo que no es necesario decir, pero dije por completez. Ahora, ya entrando más a fondo, la ley de Coulomb. Entonces, bueno, muchos de estos interactivos, como cuando ustedes los revisen, si lo van a hacer, tienen muchos pasos. Entonces, por ejemplo, aquí en uno de los pasos de la introducción puede verse qué es una superficie cerrada, sobre todo porque los alumnos de prepa, pues normalmente no están acostumbrados a muchos de estos conceptos. Entonces, finalmente, la idea aquí, ahí está, ya hice una tontería. Esperen un segundo. Ok, entonces la idea de esta es notar que, por ejemplo, si ustedes tienen una esfera cargada, eso quiere decir que esta esfera, digamos, es metálica y le ponen una carga. Entonces, a la hora de cargarla, pues esas cargas se reparten uniformemente en la superficie de esta esfera, ¿no? Entonces, esta esfera ustedes pueden, por ejemplo, variarle el radio y la idea es que la pueden hacer muy chiquita, en cuyo caso pues, se aproxima a algo puntual. Y esa misma carga encerrada finalmente es la que es responsable del campo eléctrico que sale. Aquí nada más tenemos este ejemplo o sea, un solo ejemplo por una sola de las caritas que estamos considerando, ¿no? Que es como un diferencial de superficie. Si ustedes la hacen mucho más grande, la carga de todos modos va a salir y va a salir obviamente porque hay una distancia y acuérdense que hay una regla del inverso del cuadrado de la distancia, va a salir un vector muchísimo más chiquito. Pero lo interesante es que no importa el radio de la esfera, la suma de todo esto a lo largo de toda el área, es justo lo que dice la ley de Gauss, va a ser constante y tiene que ser proporcional a la carga encerrada, o bueno, en este caso, dispuesta uniformemente en la superficie, ¿no? No sé si hasta aquí haya dudas, creo que esto ayuda un poco a notar también el caso en que esto se hace muy chiquito, se puede aproximar por el caso puntual que preguntaban, que en ese caso sería una singularidad, ¿no? Entonces, esto es, pues de alguna forma ya se sabía mucho de esto gracias a la gravitación, porque pues eso vino 2 siglos atrás y tiene exactamente la misma forma, ¿no? Nada más que es una cuestión atractiva. Aquí sería el campo de una carga positiva, porque siempre se toma sobre otra positiva en el punto donde estaría uno, y aquí sería una repulsión que indicaría que esta flecha lo que nos está diciendo es que una carga puesta aquí se repeliría con esa fuerza o con una fuerza proporcional a la longitud o magnitud de este vector. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si hay dudas hasta aquí. Bueno, si no oigo opiniones, No, me sigo adelante. nada más Sí. una cosa que
No, no hay pedo, gracias. Ok. El Newton ya había demostrado que una cáscara esférica produce la misma Atracción atracción gravitatoria, el mismo campo gravitatorio que que una una carga puntual. puntual en su centro con Sí. la misma masa. De hecho, fue uno de Entonces, los primeros problemas sí, de cálculo resueltos. sí, exacto. Entonces eso permite hacer esto con más facilidad porque ya se tiene todo ese conocimiento. Ujú. Bueno, entonces, pasándonos, esa es la ley de Coulomb finalmente, ¿no? Después, ley de Gauss para una esfera hueca. Entonces, aquí, Perdón, con el comentario de José Luis. ajá. No, a ver, o sea que el tamaño de la esfera no importa. No, o sea, si tú pones un... A ver, me voy a regresar a ese mismo para... Aquí, por ejemplo, esta flechita, o bueno, este vector, es como si yo pusiera una carga adicional a la que ya está en la esfera, aquí muy cerca de la superficie de la esfera. Este sería la magnitud de la fuerza. O sea, este es un vector de campo, pero el campo es justamente es una especie de expresión de en cada punto del espacio, cuál es la fuerza que sentiría una carga positiva de un coulomb si la pusieras justo ahí. Entonces, esta sería justo esa fuerza. Ahora, esa fuerza, lo que Newton demostró es que esta esfera cargada en este caso sería equivalente a poner una carga puntual en el centro de la esfera con toda esa carga acumulada ahí. Y esa carga que le llaman, creo, de muestra o de ejemplo, aquí, en este punto. No sé si con eso aclaré, Víctor. Sí, ya, o sea, la esfera estaba cargada. La Entonces esfera está cargada. sí, entonces le pones una carga De prueba, le dicen. de Ajá. prueba, pero de carga opuesta. No, de la misma carga, de hecho. Y siempre es como positiva. Imagínate que la esfera es positiva y la carga es positiva, entonces va a haber una repulsión. Por eso la flecha sale y no entra. Ah, ok, de veras, sí, es al revés. Sí. ¿Sí? Si son de la misma, se repelen. Exacto, sí. Ok, no, o sea, la carga de la esfera sí varía con el tamaño, pero la repulsión entre una carga de prueba y la de la esfera es independiente del tamaño de la esfera. Exacto. Sí. Ok, ok. Y además el signo, o sea, si Eso lo probó Newton, ¿no? Es lo que dijo José Luis. pues la parte geométrica de la atracción solamente de la gravedad, pero como la Pero se aplica por eléctrica, por el R cuadrada. exacto, es de la misma forma, ¿no? Sí. Ok, Este, gracias. aquí, bueno, en la ley de Coulomb tú meterías el signo si la carga de la esfera fuera negativa, entonces tendrías un menos en esta Q, ya implícito en esta Q, y entonces nuestro campo sería negativo y entonces todas las flechitas estarían entrando y esta en particular también estaría entrando, ¿no? Ok, Bueno, gracias. ¿no? ¿De qué? Ahora para sí, la de Gauss de esfera hueca. Este es un ejemplo que de hecho hay un video que les incluí que hace el experimento en un cuate que se llama Walter Lewin, que es bastante hábil el tipo. La idea es esta. Imagínense que ustedes tienen una esfera real, que es esta gris, y tiene una carga. Y adentro meten concéntrica una esfera verde que es imaginaria, o sea, no me refiero a imaginario y real en el sentido numérico, sino es la de afuera sí es de metal, digamos, así dicho, y la de adentro es simplemente una carga inventada por ustedes, es concéntrica y ustedes pueden variar su radio. Entonces, si ustedes quieren medir el campo eléctrico dentro de ella, o bueno, en un punto de la verde, que es ese punto rojo que se ve ahí, ustedes no van a medir un campo ahí jamás, ¿sí? Si ustedes la van aumentando, no hay campo ahí. O sea, esa es una de las consecuencias. Las mismas, por el ángulo sólido, las mismas cargas que repelerían al lado izquierdo son las mismas que repelen con la misma intensidad que las del lado derecho que están más lejos, en este caso, y se cancelan todas las fuerzas y no se va a medir campo alguno en ninguna parte adentro de la esfera cargada gris. Sin embargo, o sea, es un resultado, a mí me parece sorprendente. Esa es parte de lo que probó Newton, de hecho. Sí, también con el O ángulo sea, sólido. Newton demostró que fuera de la esfera el campo es igual que si estuviera toda concentrada en la masa de la esfera en el centro.
la masa o la carga, y que dentro de la cáscara esférica el campo es cero. Todo eso Ajá. demostró Newton. O sea, piénsenlo así, imagínense que tienen la Tierra y su masa, o sea, pasando al caso gravitacional, su masa está distribuida en una esfera que solamente es la cáscara. En vez de que la Tierra tenga toda la masa adentro, sino toda la distribuyen parejita en una cáscara que sería la corteza de la Tierra. Si ustedes se colocan flotando en algún lugar del interior de esa esfera, no se van a mover hacia ningún lado. La suma de fuerzas de todas las partecitas de la cáscara se anula adentro de ella y no van a sentir fuerza alguna. Entonces, el campo adentro de una esfera, también en el caso electrostático en este caso, se va a anular. Sin embargo, esto cambia muchísimo cuando el radio de la verde excede y ya contiene, la superficie verde contiene ya a la superficie gris. Esto vuelve a ser el mismo caso que ya habíamos visto, como si la gris, toda la carga estuviera dispuesta en el centro, y entonces sería, y obviamente mientras yo me alejo, el tamaño, la magnitud del campo va a ir disminuyendo, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto da una especie como de discontinuidad en, ¿qué es esto que se ve aquí? Creo que sí lo puse. Oye, pero a ver, En el radio. un momento. ¿Sí? Oye, una pregunta. Sí. Vamos a suponer que estoy adentro y me acerco a la esfera por dentro. ¿No siento ninguna fuerza? ¿Por dentro, no? ¿No? ¿No? Sí, me puedo acercar como yo quiera a ¿Sí? la cáscara y no voy a sentir ninguna fuerza. No. Es ¿Eso no viola justo como la gravedad? La ley de la gravedad. No, pero también es justo lo que les decía. Si ustedes tienen la Tierra, toda su masa dispuesta pareja, uniforme en la corteza nada más, imagínense que fuera posible hacer eso, no importa qué tan cerca yo esté de la superficie, yo no voy a sentir las mismas fuerzas, aunque tenga parte de masa de la cáscara muy cerca de mí, esa me está trayendo con una magnitud, pero justo la forma del inverso cuadrado de la distancia hace que todas las demás, al tener ser muchísimo. Ya entendí. Ok, sí es un resultado que pues no es como, es sorprendente en mi opinión, ¿no? Y quienes lo ven muy claro desde la primera, a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, ¿no? No, pero ya lo entendí porque todo el resto de la esfera Jala para el otro. Jala para el otro lado ya, y por eso se anulan. Exacto, lo que puede uno hacer es el análisis con el ángulo sólido, que es justo más o menos lo que hizo José Luis. Entonces, hacer el análisis con el ángulo sólido en un conito hacia un lado, y todo el lado opuesto de ese cono va a tener un área de ángulos, o bueno, un ángulo sólido que justamente corresponde o sea, cancela el del lado derecho, el del otro lado, ¿no? Entonces, sí se anula básicamente el campo, pero si uno excede el tamaño, o sea, si uno ya contiene a la esfera en ese caso, entonces ya el campo ya no es cero. Entonces... Oye, en el caso de Newton, cuando hizo esa demostración, entonces él supuso que la masa está distribuida en la superficie nada más. No, él hace ese caso para la superficie, y lo que después dice es, pues finalmente, si la Tierra tiene un volumen que realmente sobre el que está distribuida la densidad, yo lo puedo ver como un integral de cascaritas donde estoy variando el radio. Entonces, finalmente... Entonces primero supone que la masa está distribuida en una cáscara. Primero demuestra que para una masa distribuida en una cáscara ocurre eso. Sí, y después demuestra que para pues, una infinidad de cáscaras que te van a hacer básicamente el volumen de la Tierra, pues sigue siendo válido también, ¿no? Y con esa demostración, cuando ya considera todas las cáscaras infinitesimales que van reduciéndose el radio, ¿qué es lo que obtiene? Pues obtiene el resultado de que puede... Todo esto lo hizo con la intención de poder puntualizar la masa de un objeto, poderlo tratar de puntual. Entonces, eso es parte de la demostración de lo que dijo José Luis inicialmente. Y es lo que dicen, o sea, si a uno le ponen el problema de que la Luna está a tantos kilómetros del centro de la Tierra, bueno, ¿puedo realmente hacer esa suposición de que o sea, lo más sencillo sería suponer que toda la masa está en el centro de la esfera, ¿no? Y entonces hizo todo ese trabajo para demostrar que sí es posible. Entonces puedes considerar a la Luna puntual y a la Tierra puntual como si estuviera en el centro de la esfera, ¿no? No, pues sí, pinche Newton se discutía duro el cabrón. Sí, era un tipazo.
Era un tipazo. Bueno, entonces este es el caso. Aquí hay un video que pueden ver. No se los quiero poner ahorita, pero está en este de aquí. Entonces, y bueno, hay una parte, es muy largo porque es toda una lección, pero en este vínculo de aquí ustedes pueden ver el trozo explícito para el asunto de la esfera cargada, ¿no? Ahora, déjenme ver. Ok, aquí yo quiero pasarme a otra cosa que no sé si ustedes quieren que me salte algo porque ya les queda muy claro, con gusto lo hago. Pero aquí, bueno, en la parte de campo... Mira, lo que es de física no nos queda muy claro, entonces todas las aclaraciones son agradecidas. Ok, bueno, en particular esta parte de campo vectorial, la idea es, por ejemplo, aquí yo tengo un campo vectorial que está dado por estas dos ecuaciones. Este es el campo en X y este sería el campo en Y. Y yo tengo una cosa que puedo mover a lo largo de esto. Yo puedo hacerlo tan fino como yo quiera o tan burdo como yo quiera. Aquí lo tengo a lo más fino, ¿no? Entonces yo puedo mover esta cosa aquí, o de hecho salirme de las de muestra, y pues yo sigo teniendo campo que sigue esto de aquí. Entonces ese concepto de la divergencia, que como que a veces uno no, digo, del rotacional, que es súper importante en la tercera y cuarta de Maxwell, por eso lo estoy metiendo aquí, es lo que quiero ilustrar. Aquí ustedes tienen un disquito de diámetro 0.5. Entonces este disco yo lo puedo hacer hasta 2 o hasta 0.1, creo que lo dejé. La idea aquí, ¿cuál es? La idea aquí es que si yo me meto a analizar esto, yo me voy a dar cuenta que en este disquito yo voy a tener, el campo son las grises, ¿sale? Entonces voy a tener este campo de aquí. En la parte superior voy a tener horizontal y hacer eso en cada uno de estos 4, digamos, puntos cardinales de ese disco. Entonces, si yo me voy a la parte horizontal, solamente quiero ver las componentes horizontales, qué es lo que voy a tener. Y aquí les adelanto, tengo un errorcito que tengo que corregir todavía. Yo tengo aquí, por ejemplo, que en la componente horizontal es mayor arriba hacia la izquierda o negativa en X que en la parte de abajo. Entonces, esto de alguna forma, si ustedes lo vieran como, vamos a regresar a ese ejemplo que decía José Luis de flujo, o sea, algo que está... Oye, perdón, me perdí en algo. A ver, dime. ¿De dónde salieron? El campo rojo, las flechas rojas, es el campo Sí. dado. Ajá. ¿Y la esferita, qué pedo con el campo gris? Aquí yo me pongo en la esferita en un lugar. Ahora Sí, cuando pero ¿qué es el campo gris de la esfera? Ajá, simplemente es el mismo, igual estas las debí de poner rojas, eso lo puedo cambiar después. Las grises deberían de ser rojas, son las mismas que el campo, solamente... Es como distorsiona la esfera al campo ese. No, es justamente es poner en 4 puntos cardinales solamente. Piensa que la esfera, no es una esfera, es un disquito, pero tiene un punto norte, si lo quieres ver así, que tiene un campo de esta magnitud en esta dirección. Lo que estamos viendo es una ampliación del que está Exacto. abajo. Sí, o sea, es como si le hicieras un zoom al disquito de acá. Y estás viendo la fuerza que pasa en la parte superior, inferior, derecha e izquierda. O sea, la esferita esa interacciona con el campo rojo. No, es solamente una esfera para mostrar algo. No existe, realmente es nada más. Yo le estoy diciendo, quiero analizar el problema de cómo rota, y ahorita justo vamos a entrar en eso, metiendo un disco o un disquito imaginario, o sea, supuesto, no existe, no es material, pero simplemente en ese disquito yo voy a analizar la fuerza en la parte norte, en la sur, en la este y en la oeste, Sí, digamos. esa parte está clara, pero o sea, esas flechas resulta de la interacción del disco con el rojo. El disco, si quieres, lo podrías quitar. Si quieres, lo podrías borrar. Nada más podrías ver nada más las flechitas y ver qué es lo que sus componentes horizontales en este caso. Ok. Entonces es Aquí, un por círculo ejemplo, virtual. Es un círculo virtual completamente, exacto. Entonces aquí, bueno, estrictamente, si yo le pongo en ambas, pues hay también una vertical. O sea, estoy viendo nada más la de arriba y la de abajo. Pero la vertical de abajo y la vertical de arriba realmente no contribuirían a que esta cosa girara. Sin embargo, si yo nada más veo, o sea, le pongo estas horizontales, entonces esta sí corresponde, esta sí haría, si esto fuera un flujo, haría que la parte de arriba se moviera más rápido hacia la izquierda que la parte de abajo. Haría que esta cosa girara en un ángulo positivo, viéndolo desde ese punto de vista. ¿Cómo puedo entender eso?
una flecha amarilla en el oeste, ¿no? No, solamente estamos Es la viendo componente. flechas horizontales amarillas en este caso, porque estamos en la No hay componente. flecha amarilla No, igual es un error, bueno, es una ilusión de óptica tuya, pero no hay flechas en ningún lado, más que esta amarilla y esta amarilla. ¿Y por qué no? O entonces, ¿por qué? Entonces ya no entiendo por qué no hay flechas Porque estamos amarillas. analizando las componentes horizontales. Bueno, pero también, pero las flechas grises en el oeste y en el este tienen A flechas las horizontales. verticales también van a tener aquí también van a haber componentes horizontales, pero pregúntate, ¿realmente esas van a hacer que esto gire? Son componentes Ajá. de fuerza que pasan por el centro, entonces no van a hacer un giro. No hay brazo de palanca para hacer un giro. Sí, sí, bueno, sí. Yo puedo Pero poner las lo que no entiendo es por qué desaparece, por qué las desapareces. porque esas no van a contribuir a que el disco gire. Ah, porque son iguales. No, fíjate, vamos a ver aquí. Si yo veo nada más las verticales, estas, en la de arriba y abajo, estas dos verticales no hacen brazo de palanca con el disco. Es como, en todo caso, nada más lo desplazarían. Lo empujan, lo empujan. Ajá, pero no lo van a hacer girar. Las únicas verticales que lo van a hacer girar van a ser esta o esta de acá. Ah, ok. Acá. Ahora las O sea, horizontales, ya nada más estás ilustrando, las que o sea, van a hacerlo girar. todas esas fuerzas están ahí. Ajá. Nada más estoy ilustrando las que van a Las que contribuir. contribuyen. Exacto, a girar. Ok, Por eso ok. esto es del rotacional, ¿no? Entonces, Sí. la idea del rotacional, del término cruzado que aparece, si se acuerdan, era ese parcial, el nabla, que era parcial de X, coma parcial de Y, coma parcial sobre Z, de el campo en X, el campo en Y y el campo en Z. Bueno, aquí nada más estamos en dos dimensiones, ahorita vamos a pasar eso. Pero la idea entonces es que esta de aquí, lo que va a hacer es que al aumentar Y, estoy disminuyendo, ese es el error que les decía, aquí debe de haber un menos. Estoy disminuyendo el X, o sea, es más grande o es más negativo arriba que acá abajo. Entonces, eso va a contribuir a un giro positivo. Ajá. Si yo me voy a las verticales, aquí vamos a tener que esta cosa va creciendo conforme la X crece. Ajá. Esa X que tanto crece, pues es el diámetro del disco, que en este momento lo escogí como 1.2, ¿sale? Entonces, aquí me diría que, ay, déjenme callo el celular, que alguien me está molestando y no lo callé hace rato. Listo. Entonces, aquí, aquí lo que les estaría diciendo es que para un cambio de X de 1.2 hay un incremento a favor de rotación, porque realmente es este pedacito que salió sobrando acá arriba, que sería 0.1, ya normalizándolo respecto al diámetro del disco. Entonces, esas contribuciones se suman para decirnos qué tanto va a girar en un sentido o en otro, tanto las que son las componentes verticales y las horizontales. Y eso yo lo encajo en un... Cuando estoy en dos dimensiones no debería de hacerlo, pero finalmente cuando uno habla de un rotacional de un campo en dos dimensiones, finalmente está hablando realmente en tres dimensiones, porque es, bueno, esto se denota como un vectorcito que saldría del plano y la magnitud es justo qué tanto va a rotar el campo, ¿no? Entonces aquí en estos ejemplos no se ve muy claro porque es muy parejo el campo, pero ustedes pueden después meter aquí el ejemplo, el campo que ustedes deseen, ¿sí? No sé si queda claro esto o quieren... Eso es simplemente para tener una idea de qué es el rotacional. Sí, aquí la idea oye, también, lo que está claro es que algo rota, pero ¿qué es lo que rota? es simplemente cuánto se tuerce el campo. Yo les puse el ejemplo de que esto es un flujo, por ejemplo, agua. Entonces, si esto fuera un disquito sobre un flujo de agua, obviamente el disco interactuaría con el agua, pero eso no nos importa, ¿no? Lo que nos importaría es qué tanto el agua que se está moviendo va a hacer que este disco gire en un sentido o en el otro. A ver, ¿puedo Sí, adelante, José Luis. Imagínate, Víctor, que en el centro del disquito pones una barrita que centrada en el centro del disquito, con cargas positivas en sus extremos. El diámetro del disco es el diámetro perdón, la longitud de la barrita es el diámetro del disco. Entonces, esas cargas van a tender a girar, van a hacer que gire esa barrita alrededor del centro del disco. Sí, por el análisis que hizo de las flechas horizontales. Eso es lo que giraría. No es que gire nada en realidad, sino que tiende a girar.
cualquier cosa que estuviera ahí, por ejemplo, si el disco mismo estuviera cargado positivamente, tendería a girar. Ok, Y esa es ok. también la razón de que a esta cosa se le llama curl en inglés, porque es no tanto de, si no lo quieres ver por el asunto físico de que algo gira, es que tanto se enreda el campo alrededor de un punto. Entonces aquí mi punto pues es un discote, ¿no? O sea, estoy cometiendo un error de cálculo muy grande, pero me está diciendo qué tanto se enreda el campo, o sea, qué tanto de pasar de este, por ejemplo, al que está a la derecha, aumentó esta cosa que indicaría que hay un enredamiento alrededor del campo de tal magnitud. Ahora, Oye, eso digo, el campo sigue fluyendo en las direcciones de las flechas, pero como la barra, el disco, lo que sea que estuviera cargado, experimentaría esa cierta fuerza que lo haría rotar. exacto. Ok, Pero realmente lo que te interesa es ver cuánto o sea, sí, si fuera físico el ejemplo como lo puso José Luis, sería eso, ¿no? Pero la idea es simplemente tomar el qué tanto se enreda el campo alrededor de un punto. Y al decir un punto, pues es cuando ya esto lo tenemos que notar en cálculo, que nos queda así. O sea, finalmente el rotacional, aquí les digo, hay unas cosas que me falta completar, esto todavía no va a salir pero esta sería la componente en Z de este cuate que sería la parcial de X sobre, bueno, la parcial respecto de X del campo en Y menos la parcial respecto de Y del campo en X. Entonces oye, son pero estas dijiste en funciones. Z, quieres decir en el plano. No, estas dos, cuando tú tomas el rotacional, esto sería lo que sería tu componente en Z. Estas dos de aquí. Ah, ok. Acuérdate que esto es justo como la Sí, porque parte es de... Exactamente, y el plano es el XY aquí. Entonces es hacer una especie de producto vectorial entre nabla, que es el operador ese que contiene en forma vectorial estas tres parciales, respecto de aquí, Para de hacer este un campo, ¿no? comentario, Sí, adelante. precisamente lo que Víctor dijo de por qué Z es lo que nos lleva aquí a utilizar el álgebra geométrica. En el álgebra geométrica no habría Z, sería una cosa plana, sería un bivector, ¿sí? No sería nabla cruz E, sino nabla cachucha E, o ¿cómo se llama? Wedge. Ajá. Wedge E. wedge. Y sería la parte, sería como un bivector. Ok. El rotacional se convierte en un bivector. Eso es como Ah, la desventaja del producto vectorial, porque a fuerzas tiene uno que salirse de la dimensión para pues, poderlo expresar, ¿no? Ahora, sí. esto, pues nada más, Pero entonces, oye, perdón, pero ¿Mm? entonces, con el álgebra geométrica, la intuición física y la intuición matemática coinciden mucho mejor. Pues más bien como que la álgebra geométrica incluye la intuición física como, como una parte de ella, ¿no? Sí, o sea, es una cosa muchísimo más general. Digamos que el rotacional no se puede definir como vector en un campo de En dos 2D. dimensiones, pero en cambio sí se puede definir como un bivector, tanto en dos como en tres dimensiones. Sí. Entonces, Sí, ok. en el álgebra geométrica, el rotacional siempre es un bivector. Bueno, pero y en este caso va a ser la suma de tres bivectores, es lo que están diciendo. En tal No, plano, Bueno, no. Va a ser un solo bivector, ya, porque en 2D. si ahorita nada más nos está poniendo una coordenada, que es la Z, ¿no? no. Realmente A no, ver, es el si X, fue, Y. si estuviéramos en tres dimensiones, Ah, ok, ya. si Ok, estuviéramos en tres, perdón. estaríamos viendo una componente. Esto es justo lo Eh, que... en el caso vectorial, pero ya en el caso de álgebra geométrica, va a ser un bivector de cualquier forma que lo pongas, Ok, tanto en dos ya, como en tres dimensiones, un solo bivector. entiendo. En 3 dimensiones, nada más para que vean más o menos qué es este es acá es un campo, aquí están las definiciones del campo, lo pueden poner tan fino como ustedes quieran, y la idea aquí es, yo me puedo meter en un plano. Entonces, si yo estoy en el plano XY, aquí en el punto en donde yo estoy, simplemente trazo mis tres coordenadas que van a ser el rojo es X, el Y es el verde y el Z es el azul.
Entonces, en mi plano XY, yo voy a tener estas contribuciones en un disquito que es paralelo al plano XY. Si yo esto lo acuesto, van a ver que el disco está ahí planito. Entonces, esa sería, ¿no? Pero ese es para uno. Para otro, pues yo puedo también tener el plano YZ en ese punto donde estoy. Entonces, en el YZ, Y es el verde y Z es el azul. Entonces, X sale hacia nosotros, digamos, y tendrían este comportamiento. Entonces, sí, como decía Rolly, pues entonces el caso que habíamos visto del plano X nada más, ese sería la componente del rotacional en Z. Y así sucesivamente los otros, pero es solamente para el rotacional. O sea, no solamente estaría restringido usando el rotacional común y corriente a 3 dimensiones, ¿no? Que esa es una de las cosas que dicen, el rotacional solamente está definido para 3 dimensiones, el rotacional tradicional. Ya el de álgebra geométrica, pues no, ese no tiene una restricción, ¿sí? Oye, ¿y aquí el bivector en dónde queda? Porque tiene Pues, 3 componentes. por ejemplo, aquí exacto, tendrías un bivector para el que va perpendicular, o bueno, un bivector para el que va en el plano XY, otro para el que va en el plano YZ y otro para el El bivector es la resultante de esos 3. Ajá, como una Ok. suma, entiendo yo. Eso es algo que todavía no me queda muy claro, pero entiendo que sería una suma de esos 3. Lo que sería como el rotacional completo en el caso tradicional. ¿Sí? Sí, sí, pero entonces, pero esa suma en términos de las coordenadas básicas, bueno, bueno, el bivector tiene coordenadas también de bivectores, de los bivectores unitarios, con el wedge, E1, E2, E1, E3 Sí, y E2, E3. sí. Digo, con el wedge en medio. Ajá. Entonces, esas son las componentes. No, Esas a ver, vendrían siendo. A ver si, yo, José Luis. yo, yo creo que ahí te estás haciendo más lío de lo que te puedes aclarar con eso. Desde el punto de vista vectorial, en 3 dimensiones, el rotacional es un vector, ¿ok? Un solo vector. Sí, Desde el pero punto bueno, de... en el Espérate, cálculo de Gibbs. Sí, por eso. Cuando lo pasas al álgebra geométrica, es un solo bivector que Eso es, está claro. que es perpendicular a ese vector. Ok. ¿Ok? O sea, Entonces, no tienes que verlo en el componentes. bivector del cross product Ujú. define el plano perpendicular donde se encuentra el bivector. Sí, pero en realidad va a ser al revés, porque en álgebra geométrica no vamos a usar el vector como rotacional, sino solo un bivector. Vector. Ujú. Sí, sí, Pero sí, bueno, pero para ubicarlo, sí, para relacionarlo con el álgebra de Gibbs, es el plano dual perpendicular Al al que sería el vector. vector del al rotacional. cross product. Ajá. Ujú. Ok, chido. Por Eh, álgebra de Gibbs, ¿te refieres a la de la A la vectorial del común y cálculo corriente? vectorial, sí. Ok, sí. o sea, pero, a ver si están de acuerdo, Alejandro y José Luis. Eh, la gran contribución de la álgebra geométrica es que hay una parte bidimensional que es el rotacional. Ajá. Y ese entra muy limpio, es el plano donde quisiera rotar, ¿no? Exacto. Y, Exactamente. Y y no todo tienes lo que salirte del mezclarían plano y. con el normal, ¿no? Ujú. En el otro, en el cross product es el normal y aquí no, es el Exacto. planito ese infinitesimal con su intención de rotación, ¿no? Sí. Sí, y en 2 dimensiones, pues tiene que estar en el plano de las dos Tiene que ser el dimensiones. único, pero aquí Es el no, único. aquí No, en anda tres, cambiando. en 3 dimensiones puede estar en puede ser cualquier plano, ¿no? Dirección. Ajá. Claro. Pero es Qué uno bonito, solo. qué bonito. Bueno, entonces esto es como para tener una idea de cómo funciona el rotacional de Gibbs, digamos, que es en el que están puestas las leyes que enseñó José Luis la clase pasada, ¿no? Entonces, ahora sí, regresándome a la otra parte, déjenme ver, es que aquí tengo mi. Ok. La divergencia siento que
no, o sea, yo ya prefiero pasarme ahorita. Me parece que es esta, no, es el que acabo de, no. Ya me hice bolas. No sé por qué se tarda tanto en cargar si es local esto, pero... Alejandro, Bueno, eso te iba a sí, sí, decir, que lo mejor sería que ya me vieras pasara al caso magnético. el caso electromagnético, sí. Bueno, miren, aquí lo que tienen es una especie como de paralelepípedo, rectangulito, etcétera, en 3D, que es un imán. Entonces pueden ver a uno como el polo positivo y al otro como el polo negativo. Obviamente líneas de flujo salen así, o las líneas de campo magnético salen así, ¿no? Entonces van, por ejemplo, del positivo al negativo, se curvan y vuelven a entrar por acá. Entonces la idea es, no importa de qué tamaño yo ponga una superficie, hacia dónde la desplace, siempre lo que va a entrar o lo que sale del campo, si sale, por ejemplo, una por acá, a fuerzas tiene que entrar por el otro lado. Entonces, básicamente esa es la razón de la segunda ley de Maxwell, que si recuerdan era que la divergencia del campo magnético siempre es cero. Para una superficie cerrada como esta, las líneas que entran lo que entra tiene que salir. ¿Cuál es la diferencia con la de la primera ley? Pues que en la primera ley ustedes en lugar de un imán van a tener una carga. Entonces la carga de ella sí puede solamente netamente salir campo o entrar campo eléctrico. En este caso no, lo que entra tiene que salir y eso implica que la divergencia en cualquier superficie siempre va a ser cero. Entonces lo que tienen es el nabla punto B igual a cero, que es la forma diferencial de la segunda ley de Maxwell. Pues esta es más o menos como la razón, ¿no? No importa qué superficies escojan, como le vean siempre lo que... ¿No? Ok. Esto era... Sí, perdón, es que no encontraba el pinche micrófono. Ah, sí, no, no hay tos. Lo que no entendí que dijiste, si la carga es puntual en lugar de un imán. No, si en lugar de un imán, o sea, estoy haciendo una comparación entre la primera y la segunda leyes de Maxwell. Pero la primera es para cargas eléctricas. Una carga eléctrica siempre, o sea, si es Sí, positiva sí. va a salir campo y si es negativa va a entrar campo. Sí, pero sí puede haber una entrada neta o una salida neta, cosa que en un imán no. No pueden tener un polo sur. O sea, siempre viene el sur acompañado de su respectivo norte y entonces esa es la razón de que siempre sea igual a cero la divergencia, ¿no? Ok, gracias. ¿No? Y bueno, ya entrando en tercera ecuación de Maxwell, ok, esta de aquí, déjenme ver. Me gustaría tenerlas todas cargadas y nada más ir cerrando pestañas, pero les digo que la RAM de mi memoria ya empieza a padecer. Pues ahí va. Ok, bueno, aquí, esto es lo de la mano derecha, simplemente para que lo tengan más claro. Imagínense que esto es un alambre y está pasando una corriente en dirección de la flecha, ¿no? Entonces, si ustedes ponen la mano como envolviéndola de tal forma que el pulgar vaya en dirección hacia donde está yendo la corriente, los dedos van a indicar hacia dónde está girando el campo magnético que se produce, ¿no? Esto, si doblan el alambre, van a tener algo de este estilo. Entonces, finalmente es lo mismo, nada más que va a haber una como hiperconcentración del campo adentro de la espira y una un poquito más laxa, pero también todos orientados igual afuera de la espira, ¿sí? Entonces, eso finalmente para que noten que, bueno, esto es como para los alumnos de prepa, les digo, aquí tienen una pila y ustedes lo que van a hacer es, pues, meterle una corriente mayor y entonces yo estoy representando que la intensidad del campo aumenta como el número de líneas, ¿no? O se visualiza como teniendo más líneas que cruzan. Y fíjense que en cada punto de estos se sigue la regla de la mano derecha. Imagínense que su pulgar viene siguiendo esta dirección, pues entonces los dedos se tienen que enredar alrededor del cable, como las flechas de aquí, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Oh, padre, padre. Luego, estos campos magnéticos, ok. En esta, me parece que esto ya es el caso al revés. No, quiero ver que no haya nada en el... sí. Ok,
Este es justo el asunto. Por ejemplo, yo aquí tengo un imán y tengo una espira, ¿no? Entonces, aquí la idea es, ustedes pueden ver, pueden hacer un corte y ver, por ejemplo, que adentro de la espira, esto es como un corte por dentro de la espira, entra cierta cantidad de campo, o bueno, más bien cruza la espira cierta cantidad de campo, que sería lo rojo, y regresa por un punto acá. Dependiendo de dónde pongo yo el imán, pues este corte puede variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto en donde algunas salen y otras entran, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, de esas que yo nada más estoy viendo o pintando acá, pues yo nada más veo que están tocando aquí apenas en puntitos estas, ¿no? Es prácticamente, hay algunas que están tangentes o bueno, la idea es esa, básicamente que estas son las que están como saliendo del rojo y las azules son las que entran al revés. Entonces la idea es, si yo paso esto de negativo a positivo, hay un cambio en el campo magnético que cruza la espira, ¿sí? Ese campo, y aquí está la simulación, yo puedo esta cosa animarla, entonces le puedo decir que me lo pase a 2 centímetros, va a aparecer aquí una especie como de medidor, y entonces me enseña rapidísimo, ahí, lo hizo muy rápido, ¿no? Pero bueno, lo pueden hacer otra vez. Ajá. Que primero o sea, se hace un máximo en un sentido y luego un máximo en otro sentido. Entonces, estos son más o menos el tipo de experimentos primitivos que se hicieron originalmente para darse cuenta que, dado un campo magnético, no se produce una corriente. Eso es algo importante. Sin embargo, si yo muevo el imán, entonces sí voy a tener una corriente y va a depender, uno, de qué lado entra y en qué dirección se mueve. Igual podría yo ponerle -2 y entonces le digo animar y entonces se comporta, de hecho, exactamente o sea, contraintuitivamente se comporta exactamente A del ver, mismo. al, ¿Sí? al ir entrando el imán, Sí, eh, José Luis, eh, créemelo. ¿qué? O sea, finalmente acabé haciendo este experimento porque no, o sea, es algo súper contraintuitivo. Igual el hecho de que cuando el imán está cruzando el centro de la espira, no hay corriente inducida prácticamente. Sí, 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 por eso es que cuando estás lejos y vas acercándolo, va Ajá, aumentando la cantidad de líneas que pasa por la ajá, espira. Pero exacto. cuando pasas por la mitad y empiezas a salirte, empieza Estás deshaciéndote de empieza a líneas, de aumentar las líneas. el número de líneas, pero en la dirección opuesta. Y Exacto. entonces cambia la dirección de la corriente. No, la de la corriente es la misma. Si esto entra por acá o regresa por acá, es la misma. Mira, déjame te lo enseño. Espérame. Y esto te lo juro que, mira, hay positiva, negativa. Y si lo hago exactamente al revés, positiva, negativa. Si tú metieras el imán, o sea, pasaras el imán de atrás hacia adelante con el rojo hacia el frente, entonces sí verías que primero sería negativa y luego positiva. Te No, lo juro que no, en una misma dirección, primero es positiva y luego es negativa, ¿no? sí, 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 Eso es lo sí. que dije, eso es lo que dije nada Ah, más. ya, ya. Yo pensé que estabas diciendo en la dirección opuesta No, en no, un no, no, ejemplo. no. Ok, Cuando ok. va en una sola dirección, primero haces corriente positiva y cuando ya pasas por la mitad empieza a hacerse corriente negativa, o sea, Exacto, en la exacto. dirección opuesta, eso es lo que dije. Ah, ok, perdón. Si no, no Entonces, te lo escuché. único que cambia la dirección de el orden es qué polo apunta ¿Qué polo apunta? Exactamente. Eso es lo que, así lo podría resumir. Igual acá No, lo ven como en un corte transversal y ahí se ve más claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, mientras más rápido mueva yo el imán, más intensa va a ser la corriente, ¿no? Oye, un comentario de presentación. Sí. Deberías dejar el relojito del medidor Ajá. siempre puesto, que no se desaparezca. La idea era bueno, eso me lo pidió Tere Vázquez, que no apareciera como con la idea de aquí no hay corriente, para que no confundieran que cuando yo muevo esto manualmente, esto no es una animación, yo nada más estoy diciendo dónde va a quedar y la animación solamente se hace poniéndole una velocidad y cuando está animando, entonces solamente ahí aparece el relojito, ¿no? Pero sí se le puede agregar simplemente, o sea, sí puede poner Sí, siempre sí. ahí y que Sí, aparezca en porque cero cuando no. se aparece y desaparece demasiado rápido. sí, Sí, estoy de se le acuerdo. puede poner un poquito más lenta la animación, por eso está por ejemplo. Y entonces se ve un poquito más lento ahí. Obviamente la corriente máxima que se alcanza es menor en ese caso, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea de un ejemplo como rupestre de
de la inducción electromagnética, ¿no? Ese es generando una corriente con un imán. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo ya más ingenieril. Imagínense que tienen esto. Tienen un imán de barra y tienen una espira así, ¿no? Entonces la idea es, ustedes pueden ver el corte y ahí ven que no hay líneas de campo cruzando. Sin embargo, si yo empiezo a mover esto, me doy cuenta que empiezan a cruzar. Y cruzan, o sea, la dirección en la que cruzan está marcada ya sea en rojo o en azul. Entonces, si yo sigo esto aumentándolo, aquí otra vez encuentro que no hay campo y aquí cruzan, pero en sentido opuesto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea es, imagínense que esto yo lo hago girar constantemente. ¿Qué esperarían? Que se va a inducir una corriente porque hay un campo magnético cambiante adentro, pero ¿qué esperarían? ¿Cómo sería esa corriente que se induciría aquí, por ejemplo? Entonces, esas son de las preguntas que normalmente se les ponen. Y ustedes le pueden poner, por ejemplo, exacto, es alterna, porque cuando está entrando o haciendo un cambio para favorecer que haya entrada de líneas rojas, digámoslo así, va a haber en un sentido, pero cuando se cambia hacia el de líneas azules tiene que ser en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen, por ejemplo, y le dicen animar, ustedes van a ver que se genera aquí una corriente que va cambiando de signo, ¿no? Y esto es justamente lo que podrían esperar en una presa. O sea, ustedes tienen una espira que está atada a una rueda que gira que el agua hace girar, por decirlo, ¿no? O sea, haciendo ese ejemplo como muy... Obviamente, en ese caso, para sacarle más jugo, pues se hace esto, que es básicamente lo mismo, nada más que meter un solenoide. Entonces, en vez de darle una sola vuelta, ustedes le pueden poner varias vueltas. Esto es lo que le llaman una bobina o un solenoide, y entonces aquí van a tener amplificado 5 veces el mismo efecto, ¿no? Lo curioso es que ahí dice uno, pues entonces le podría poner infinitas vueltas y entonces tendría una corriente infinitamente grande alterna, ¿no? Bueno, resulta que cuando ustedes hacen eso, a la hora que están ustedes induciendo una corriente en la bobina, esa misma corriente inducida en la bobina forma un campo magnético en respuesta por lo que ya habíamos visto, ¿no? De la ley de Faraday. Entonces va a formar un campo magnético que curiosamente va opuesto al campo magnético que indujo la corriente. Y eso es justo una cosa que les enseñó José Luis es este término de aquí. Ustedes, si se dan cuenta, aquí tienen un menos, que es el de la ley de... O sea, estos dos, finalmente, si fueran los dos menos, me gustaría esta ecuación por simétrica, ¿no? O sea, independientemente de esta J, si yo comparo esta ecuación y esta ecuación, la parte que habla de parciales del campo respecto del tiempo, hay una diferencia de signo, que es este menos y este más. Entonces, este menos, o esa diferencia de signos más bien, se debe a una cosa que se le conoce como la ley de Lenz. Entonces, lo que dice es, si yo induzco una corriente haciendo un campo cambiante a través de una espira, por ejemplo, la corriente inducida tiene que ser tal que el campo que ella genera vaya opuesto al campo que la indujo en primer lugar, ¿sí? Déjenme ponerles un par de videos que son interesantes para aclarar esto. Y una explicación con un experimento mental de por qué tiene que ser así, ¿no? Entonces es esta de aquí. Déjenme ver. Aquí este video tiene muchas cosas. Entonces, una de ellas es, ¿qué pasa si yo tiro un imán? Y estas son cosas reales, se hicieron para un proyecto de la SEP. No sé por qué no está cargando el video. Entonces, la idea es esto. Ahí, déjenme lo pauso. Hay una espira de 1000 vueltas. Entonces, hay 1000 vueltas. El cable fue una flojera hacer esto. Es una cosa de cartón. Enredamos esto y lo conectamos a hacer un acercamiento a un LED. Entonces, lo que está haciendo aquí Roberto, que fue el que hizo el experimento, es tirar una barra de imanes de boro neodimio que son muy intensos, todos juntos por este tubo de PVC. Y fíjense lo que pasa. Se alcanza a ver cómo se prende esta cosa. Instantáneamente, no está editado ni nada. O sea, de veras esto es lo que se vio. Nos costó un trabajo que justo el frame tomara al foquito prendiéndose, ¿no? Porque es súper instantáneo el fenómeno. Aquí, por ejemplo,
lo que ven es que va a tirar los mismos, la misma cantidad de imanes por una cosa de PVC y por una cosa de cobre, un tubo de cobre. Entonces aquí son de esos experimentos padres para los alumnos. ¿Qué intuyen que va a pasar? No, pues van a caer igual los dos, ¿no? Entonces fíjense que no caen igual. Cae muchísimo antes el del PVC que el del cobre. ¿Cuál es la razón de esto? Aquí se ve por arriba. Fíjense lo rápido que cae ahí y aquí lo lento que cae, como que algo lo va frenando. ¿Sí? ¿Qué es eso que lo va frenando? Es justo la ley de Lenz. O sea, si yo lo tiro, si yo voy a poner aquí una parte donde se alcance a ver oh, justo cuando uno quiere escoger algo, pero bueno. Bueno, piénsenlo así. En el tubo se van a generar corrientes porque el imán va cayendo, ¿no? Esas corrientes son, se enredan alrededor del tubo, pero se enredan de tal forma que el mismo campo que ellas producen es opuesto al campo del que está entrando del imán. Entonces lo van frenando. Esa es la razón por la que cae más lento. Y una forma de entender esto es que si fuera al revés, o sea, si tuviera un más en esa ecuación, entonces, entonces las corrientes, o sea, un imán o un cambio de campo magnético generaría una corriente que a su vez hace un cambio del campo magnético a favor del campo que está produciendo, y así sería una especie como de círculo vicioso, una retroalimentación positiva que haría que la conservación de energía, o sea, se iría acelerando cada vez más el imán, y no, eso no puede ser porque no viola el principio de conservación de energía. Entonces se supone que esa es la razón por la que Lenz dijo, pues aquí se tiene que meter un menos, además de que experimentalmente pues ya tenían mucha práctica con eso, ¿no? Entonces la idea es que es un principio de que si no se violaría la conservación de la energía. Cada vez el mismo efecto se retroalimentaría y estaría dando un movimiento más rápido, ¿no? Y eso es justo lo que ven también. Creo que ya es hora, ¿verdad? Déjenme nada más terminar con un ejemplo. Oye, una pregunta. ¿Qué pasó? Si tienes una vuelta, hay un campo, una corriente eléctrica neta, porque los dos campos no se anulan. Conforme vas aumentando el número de vueltas, va creciendo el campo inducido por lo... Eso es y entonces llega un momento donde se anula, ¿no? No. Simplemente, déjame, me paso. Por eso les puse pero creo que me adelanté. Espérame, estoy en... No, esto es ya adelante. Dos espiras acopladas. Aplicaciones de inducción, pero no es es inducción, este es el que quiero. Lo que tendrían aquí es, por ejemplo, para una espira, si ustedes en vez de pensar en una presa que está, la que está dando como la fuerza aquí, ustedes lo están haciendo con el brazo, van a notar que para una espira, ustedes tienen que darle pues, una cierta enjundia para que gire. Si ustedes quitan el imán, van a sentir muy suave la manivela, ¿no? Ustedes van a querer girarla y la van a sentir muy suave. En el momento en que meten un imán, a la hora de estar haciendo este movimiento, van a sentir que hay una especie de fuerza opuesta. O sea, ya no les es tan fácil darle vueltas a la manivela como cuando no estaba el imán. Y cuando ustedes se ponen en esta situación, cada vez les va a costar muchísimo más trabajo, al grado que si teóricamente tuvieran una infinidad de espiras, no podrían mover la manivela. O sea, el campo magnético inducido sería tan grande que induciría, o sea, que se pondría tan fuerte al movimiento que no podrían ustedes ya mover la manivela, en ese caso teórico de una infinidad de espiras, ¿no? Entonces, aquí lo único que va a lograr es, para una misma fuerza dada, pues simplemente la velocidad va a llegar a un límite, o el número de espiras le va a imponer un límite a la velocidad a la que ustedes pueden hacer girar esto, y entonces un límite por ende también a la frecuencia de la corriente alterna, que tan rápido cambia, ¿no? No sé si eso te responde la pregunta. Más o menos, pero me queda la duda de que, no sé cómo expresarlo. Sí, puesto que induce un campo opuesto, eso induciría una corriente en el otro sentido, ¿no? Ajá, pero digamos que va a una suma, una superposición de las corrientes y gana la primera. O sea, el campo secundario... ¿Siempre gana la del imán? Sí, o sea, no hay
A ver, déjame entender bien tu pregunta porque creo que no estoy sabiendo bien la respuesta, en cuyo caso te lo diré, pero sí, o sea, te va a generar una corriente, pero el campo inducido por esa corriente no es tan intenso como el campo original. También violaría la conservación de la energía si lo fuera. Porque estarías metiendo, o sea, estarías metiendo una corriente y generando dos campos que se están anulando, entonces esa energía mecánica se tiene que ir a algún lado, ¿no? Entonces, no, o sea, no podría ser de la misma magnitud del campo de la herradura, digamos. Exacto, la energía mecánica que le estás metiendo para girar la espira es la que está generando la corriente y esa corriente lleva energía. La corriente eléctrica lleva energía. Entonces el campo inducido secundario no puede ser tan No grande. puede ser tan grande, claro. ¿Sí? Entonces siempre, sí, digo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sigues incrementando el número de vueltas? Nada más que es cada vez por ejemplo, la corriente de agua que es el efecto mecánico, ya no va a poder hacer girar a la madre esa, ¿no? O la hace Exacto. girar más lento, simplemente. Muy despacio. Ajá. O sea que finalmente hay una velocidad óptima de giro, digamos, ¿no? Exacto. Un cierto número de espiras que permiten un comportamiento óptimo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo Ok. estudian y lo generan. Oye, Alejandro, antes de que no vayas a terminar, yo lo que quisiera es que mostraras lo de la corriente de desplazamiento, ¿no? Antes de... Pero, bueno, si me dan tiempo, si me dan media hora más, termino completamente. Sí, yo estoy Bueno, puesto pero aquí. espérate que digan los demás. Bueno, yo estoy esperando mi opinión, Huguito. Bueno, por eso, espera que Los digan los demás demás. es obvio que cada quien exprese la suya, Bueno, por güey. eso, cálmate. ¿Estamos de acuerdo todos? Pues Yo sí. Alberto se va a ir, ¿no? Ya, Sí, yo ya me te voy. vas. ¿Qué pasó? Entonces sí se va Alberto, bueno. O si no, puedo seguir Alberto la es como una siguiente. golondrina, llega y se va, ¿cierto? Así, Es un pájaro golondrina. así es. Bueno, ni hablar. Bueno, pues órale, entonces sigamos. Bueno, miren, entonces esto también, por ejemplo, ayuda a entender esa situación. Imagínense esto, tienen una espira en una pila y la pila ustedes le controlan la corriente. La pila es la que se ve arriba, o sea, ahí se ve que no están haciendo contacto entre ellas. Esta es la pila y esto sería como el que mide una corriente en la segunda espira. Entonces, son dos espiras acopladas, aunque no pegadas, ¿no? Entonces, imagínense, yo puedo, por ejemplo, bueno, yo puedo meter una gráfica aquí y yo le puedo, no sé por qué no me está dando, ¡qué coraje! ¿Por qué? Ah, sí, ya. Entonces ahí, por ejemplo, ya está, yo le puedo poner una corriente. Aquí me dice que la corriente de la pila es 0. Ahí se alcanza a ver cómo va transcurriendo en el tiempo. Si yo le aumento 0.5 amperes, esto es algo experimental, digamos, ¿no? Yo le aumento 0.5 amperes, fíjense qué pasa en la gráfica. Subió la corriente de la pila, sí, de hecho ahí se alcanza a ver una flechita que me dice en qué sentido está esa corriente y me enseña el campo magnético inducido generado por esa corriente por la ley de Faraday, ¿no? Yo le puedo hacer un aumento más grande, o sea, le puedo decir 1 amper completamente. Entonces ya tenía 0.5 y ahora 1 amper, tengo 1.5 amperes. Y fíjense que la verde, que es la corriente inducida en la segunda espira, aquí primero fue para abajo, cuando el aumento en la otra fue para arriba, y aquí fue para abajo más intenso y inmediatamente vuelve a 0. ¿Por qué vuelve a 0? Pues porque fíjense que aquí este campo magnético es constante. Ahorita yo no lo estoy moviendo, entonces no tiene por qué cambiar. Acuérdense que la inducción implica un cambio magnético, un campo magnético cambiante, pero aquí pues no ha cambiado. Pero si yo le muevo, cambia instantáneamente y en ese momento se ve el cambio en el campo magnético de acá y se ve cómo se alcanza a mover la aguja, ¿no? Entonces pueden hacerlo exactamente en el sentido opuesto. Yo aquí bajo la corriente y entonces al revés de viene el campo magnético, ¿no? Y proporcional al campo, a la magnitud. Oye, perdón, Alex, estoy totalmente confundido. A ver, lo voy a empezar otra vez. Sí, pero espérame. Para empezar,
¿cuál es? No entiendo bien ¿cómo se llama en español? El setup de que Ah, hay, la hay un construcción. movimiento mecánico y un movimiento de la No, pila. todo es eléctrico, todo es eléctrico. No Eléctrico hay y nada mecánico. no hay nada mecánico. Lo único que se están moviendo son electrones. Esta pila, o sea, cuando yo empiezo, esta pila va a hacer que empieza a girar electrones en esta espiral, en la que se ve, se ve en este caso arriba. Pero a la hora de que esa genera un campo magnético, ese campo magnético también penetra en el interior de la segunda espira. Entonces, ahorita no hay campo magnético, pero cuando yo la enciendo, pues ya notas que hay un campo magnético que está dentro de esta segunda espira. Entonces, eso induce una corriente, aunque sea instantánea, en la segunda espira. Y eso es justo lo que estás viendo cuando yo hago, por ejemplo, esto. Aquí lo subo. ¿Y por qué tienes esos picos en la gráfica? Porque esta es la corriente inducida. Fíjate, la primera tiene un cambio en el campo, en la corriente eléctrica. Eso induce. La azul es inducida por la pila, la corriente Sí. inducida por la pila. Las flechas que tú ves aquí adentro de esta cosa es el campo magnético que está generando la espira con la pila, ¿sí? Entonces, cuando yo la prendo, se genera un campo magnético, tú lo ves ahí. Ese campo magnético sobre la segunda espira, o sea, es la ley de Faraday. Sí, perdón. Es que está creciendo la pila de la corriente, empieza a crecer de 0 al máximo. Exacto. Espera, Ajá. Bueno, entonces la idea es que lo que hace la pila y su circuito es la ley de Faraday. O sea, una corriente produce un campo magnético. Y lo que está pasando en la segunda espira es un campo magnético está induciendo una corriente. O sea, la cuarta El cambio en el campo magnético. Perdón, el cambio en el campo magnético está induciendo una corriente en la segunda, que es la cuarta de Maxwell. ¿Sí? Entonces, el momento que dejas que la corriente de la pila llega a su máximo, y entonces ya no hay ninguna inducción. No hay inducción ya la corriente ya está cambiando. Mira, yo la puedo poner al máximo. Independientemente de cómo llegue yo a esta punta, ahí ya estoy al máximo de la corriente que puede haber por la pila. Pero fíjate, pero ya después de un cierto tiempo ya es constante, entonces ya no induce nada. Exactamente. Entonces, por eso es el pico. El cambio en el campo magnético es el que induce algo en la verde. Entonces, si yo lo bajo, ya. Aquí, y además veo que ya me desconfundí. Exacto. Esto va opuesto al cambio en la corriente, ¿no? Entonces, finalmente, pues, si ustedes lo hicieran oscilar de una forma sinusoidal, pues tendrían exactamente este comportamiento, ¿no? O sea, tendrían esto. Ah, qué bonito. Okay. Y obviamente una es una derivada de la otra. Sí, ahora sí ya está claro, gracias. Ya van viendo cómo cambia de sentido el campo magnético, pero pues ahí está constantemente cambiando, ¿no? Entonces se hace muy claro en la gráfica verde que pues efectivamente sí hay cambios, ¿no? Y ustedes ven que donde no cambia, o sea, cuando llega a los extremos, o por ejemplo, en las partes máximas de cambio en la espira de la verde, es justamente cuando más rápido está cambiando el campo eléctrico, el campo magnético adentro de la espira, ¿no? Oye, y ahí la diferencia de magnitudes, digamos, ¿a qué lo atribuye? Bueno, acuérdense que hay déjenme lo paso para acá. Les digo, todo esto es cualitativo, no es cuantitativo, ¿no? Porque era lo que quería Tere para los alumnos de prepa. Sí. Pero bueno, finalmente va a haber una diferencia que va a ser, por ejemplo, mu cero, ¿no? O sea, esas constantes son las que no responde directamente a una parcial de tal cosa, sino es un factor por esa parcial, ¿no? Y si estuvieran en un medio que no fuera el vacío, pues tendrían la mu del aire, por ejemplo, o la mu del agua, ¿no? Cada una de esas tiene su propia mu. Entonces, ¿sí? Y la distancia también debe influir, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí hay parte del campo que se pierde, digamos, que pudiera ser, o sea, aquí hay campo que va a girar alrededor de esta espira, pero no entra en la segunda, ¿no? Entonces, mientras más pegadas estén, mejor efecto tendrá. Y lo que puede uno hacer, yo lo dejo así para que se vea que no hay conducción de corriente entre una y la otra. Eso es lo importante. En el experimento real, lo que pueden hacer es barnizar los alambres
y ya después los pegan físicamente, pero como tienen una capa de barniz, no se pierde corriente directamente de una espira a la otra, que es lo que uno no quiere, ¿no? Eso es algo que uno quiere evitar. Entonces, realmente este espacio de aire que yo le estoy dejando aquí está muy exagerado. En el experimento, pues no lo habría, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, esto es como para que también en esta uno puede pensar qué pasaría si no hubiera la ley de Lenz. Entonces, el campo sería, o más bien la corriente generada en la segunda espira tendría que ir en el sentido opuesto en el que va, y normalmente van en sentido opuesto aquí, se estarían favoreciendo una a la otra y estarían retroalimentándose positivamente y generando una corriente infinita en algún momento, ¿no? Entonces eso viola claramente la conservación de la energía, y pues entonces la ley del Lenz lo que hace es básicamente evitar eso, ¿sí? Luego, pues bueno, ya saliéndome de esta, entonces ahora sí voy a la parte que quería ver José Luis, que es la de Biot-Savart me la voy a saltar, a menos que José Luis quieras que lo diga. Creo que esa... No, eso no vale la pena ahorita. La ley de Ampère, nada más para, sí, no, esta tampoco. Ya me voy a pasar directo a esta, que creo que es de las más importantes. Entonces, fíjense, les recuerdo un poquito lo que había dicho José Luis. Aquí, esta ley de aquí es la ley de Ampère corregida. La ley de Ampère no tiene este término. Esa es la diferencia. Entonces, lo que les dice es que el rotacional de un campo magnético es, o sea, ustedes toman el rotacional de un campo magnético y va a ser proporcional, o sea, por esta mu0, que es una constante, a la corriente la corriente generada en un cable, ¿no? Entonces, vamos a ver, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí, imagínense que este es un cable conductor. Ustedes pueden acercar esto un poco nada más para que vean. Y esta es una membranita. Esta cosa la pueden ustedes mover para arriba o para abajo. Entonces yo la puedo poner un poco más arriba o un poco más abajo. Y además la puedo deformar. Entonces pueden hacer una especie como de cúpula. Entonces lo que dijo, lo que pensó, digamos, Ampère es, si yo tengo una corriente que está pasando en este sentido, yo tengo un cruce, o sea, esta membrana, y eso implica que hay o sea, espérenme, estoy pensando, sí, este es un campo magnético. Lo que están viendo aquí es que no se alcanza a ver. Pero aquí estas flechitas que ven serían como las de un campo magnético, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo deformo o si yo muevo esta cosa para arriba o para abajo? Pues siempre cruza la misma corriente, no importa en qué parte esté yo del alambre, ¿no? Inclusive yo puedo deformar esta cosa y de todos modos a través de esa membrana sigue por continuidad, no importa si el alambre se adelgazara o lo que fuera, por continuidad la densidad de carga que está pasando, la corriente es la misma siempre. Entonces, el campo magnético en el arito, que sería este azul, siempre está dado por mu0 por I. Esa es la ley de Ampère. Entonces, de alguna forma y también en forma de experimento mental, se le ocurrió a Maxwell, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo aquí tengo que apagar la corriente, me parece así. Yo meto un capacitor aquí. Entonces ustedes dirán, ¿qué demonios es un capacitor? Y les voy a decir que es un capacitor. Un capacitor es esto. Es un circuito, bueno, aquí tiene un circuito, esta es una pila, y normalmente sin la pila, esta cosa estaría con cargas distribuidas uniformemente a lo largo de todo el conductor. Pero imagínense que ustedes ponen dos placas, digamos cilíndricas ahí, muy cerca una de la otra, pero no haciendo contacto entre sí. Y yo prendo la pila, pues va a favorecer que, por ejemplo, los electrones se muevan en este sentido y se apelmacen en el lado izquierdo, ¿no? Y acá van a tener un exceso de carga positiva. ¿Por qué? Porque aquí drenamos, del lado derecho drenamos los electrones y los acumulamos en el lado izquierdo. Esa es la función de la batería. Entonces, en el lado derecho me queda un exceso de huequitos donde antes habían electrones. Entonces, aquí me queda cargado positivamente esto y aquí me queda cargado con una carga neta negativa. Entonces, eso finalmente, pues nosotros sabemos que lo que va a generar es que de una carga positiva a una negativa hay un campo eléctrico. Entonces, pues tiene que haber un campo ahí. Eso es lo que es un capacitor. No sé si tengan dudas hasta ahorita. ¿Por qué capacitor o condensador?
porque permite condensar la carga en una especie como, esto es como funciona un No, flash, eso está claro, está claro. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que dijo Maxwell es, si yo tuviera el mismo circuito y simplemente meto un condensador ahí, entonces yo voy a tener, también lo puedo echar a andar, y yo voy a tener que la corriente, pues finalmente va a ir acumulando esto constantemente, constantemente, pero aquí mi membrana todavía sigue cruzando la corriente por ella, ¿no? ¿Qué pasa si yo esto lo muevo hacia arriba? ¿Qué diría Ampere si yo hiciera esto, por ejemplo? Voy a hacer esto un poquito menos estirado. Oye, pero si le pones un condensador, ya no hay, ya la corriente se para. Sí, Eso es, exactamente es el punto. mira, Aunque se pare la corriente, no, exacto, aunque se pare la corriente, si yo deformo la membrana, aquí ya tengo campo, ¿no? Según Ampere. ¿Por qué? Porque la corriente sí cruza. Y cuando yo la deformo para acá arriba, en Como algún que momento cruza. deja de cruzar y entonces debería de tener un campo cero. Eso es lo que dice Ampere. Yo nada más estoy reproduciendo aquí lo que dice Ampere. Y justo es lo que dijo Maxwell. Oye, aquí hay una inconsistencia porque esta membrana tiene una misma delimitante, ¿no? Aquí una misma frontera, que es donde se forma el campo magnético. Entonces, ese campo magnético, no, esta membrana es imaginaria, es supuesta nada más, no es como que yo tenga ahí una cosa. Simplemente yo sé que para cualquier membrana que tenga esta frontera, incluida esta, yo tengo que tener un campo mu0i, que aquí no lo tengo. Entonces, algo está mal con la ecuación de Ampere, es lo que dijo Maxwell. ¿Sí? Y lo que dijo es, conforme yo voy llenando esto de electrones y drenando acá de electrones, aquí yo tengo un campo eléctrico que va cambiando, porque mientras yo más le inyecto electrones a esta parte de acá, más intenso va a ser el campo eléctrico que yo tenga acá. Entonces, aquí en medio yo tengo un campo eléctrico cambiante y justamente eso es ese término que faltaba acá. Esto es el de la ley de Ampere como estaba antes. Y este término de aquí es la corrección que él hizo gracias a pensar, hacer ese experimento mental al meter un condensador. Entonces también el cambio de un campo eléctrico en el tiempo tiene que contribuir. Si la membranita que yo estoy pensando cruza el cable, entonces esta es la contribución que yo obtengo. Y si la contribución que yo obtengo es mu cero por esta cosa de aquí. Entonces, nada más como postre, pues acá hay otra. Bueno, no sé si haya dudas antes de que me salga de esta. Una Ok, cosa que es está importante bien. a considerar, Adelante. yo estoy pensando que aquí tiene capacitancia infinita. Lo que pasaría en la realidad es que después de inyectar una cantidad de electrones, se rompe la constante, una cosa que se llama constante dieléctrica del medio de estos dos y saltaría una chispa, ¿no? O sea, pero bueno, estamos pensando en cosas supuestas en que es un capacitor así súper pro que no le pasa nada. Entonces, ya nada más para que quede como más clara esa parte, ustedes lo que tienen aquí es el capacitor. Entonces, acá vienen los electrones, acá queda un exceso de protones sin sus electrones, y entonces se está formando un campo que se va haciendo cada vez más intenso, ¿no? O sea, empieza sin cargar, pero conforme la pila empieza a hacer su chamba, va drenando de electrones acá y metiéndolos acá, entonces el campo queda más intenso, va cambiando realmente y ese es el campo que cruzaría la membrana en el experimento mental de Maxwell, ¿no? Entonces, pues esa es básicamente como la parte que espero yo que haya quedado claro, intuitiva. Hay una cosa que... puedes volver a la imagen anterior. Nada más para, Ahí está. sí, y enciéndelo. A ver, el punto es que si uno tuviera un circulito alrededor del cable, de cualquiera de los dos lados del cable, en ese circulito Ampere. habría por la ley de Ampere, habría un campo magnético alrededor del cable. Pero ese campo magnético, si yo el circulito lo voy moviendo y lo meto donde está el condensador, el campo magnético sigue existiendo, aunque ya no haya corriente pasando, ¿no? ¿Por qué? Exacta, por todo lo que acabamos de decir. O sea, no se corta el campo No, pero magnético. ya no hay.
A mí se me hace más claro entenderlo así, José Luis. No sé, o sea, yo A también ver, lo pero No, eso to- contradice, el no, contrario, no, 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 eso no, a ver, contradice. no contradice. Lo que estoy diciendo es cierto, perdón. Aunque sea más claro entenderlo de la otra forma, también es cierto lo que estoy diciendo yo. ¿Sí? No lo veo. S- Si, si el campo magnético depende del flujo de la corriente y la No, corriente no, se... también depende del también depende, cambio, por eso, del campo eléctrico. Ese es el punto de todo esto. Ah, depende de la entonces el corriente. campo, sí, es la segunda componente, Ajá, la ese es Sí, el campo. de... entonces el circulito ese que yo estaba diciendo, cuando está alrededor del cable, es la corriente la que está contribuyendo a generar el campo magnético. Pero cuando está alrededor del condensador, es el cambio del campo eléctrico el que está contribuyendo. Y siempre hay, Ah, ok. pases por el condensador o no, tienes el mismo campo magnético alrededor de ese circuito, ya sea por cable o dentro del condensador. Bueno, alrededor del Ah, ok. condensador. Lo que dice Oye, Alejandro es la forma en que lo piensa, ¿cómo se llama? Maxwell. Maxwell, ya en términos de la ley de Ampère ya muy formalizada, ¿no? Pero también sería bien raro que, que tú veas que el campo magnético ese cambia de repente nada más porque estás porque estás encima del condensador, ¿no? O Como sea, que algo está mal ahí, es ¿no? exactamente lo mismo. Y eso es lo interesante y ese es el gran descubrimiento de Maxwell. Sí. Oye, en la realidad, ¿cuánto tiempo se tarda el condensador en cargarse? ¿En picosegundos, nanosegundos o Pues qué? eso depende de varias cosas, depende de la geometría del condensador, depende del medio que está en medio, si es agua, si es acrílico, por ejemplo, y depende de la intensidad de la pila. Entonces ahí sí, Pero el orden de magnitud, ¿qué es? No, uy, pues no sé. depende de todo. Es que Sí, puedes hacerlo muy chiquito o muy grande. Desde Ah, muy ok. pequeñito y muy rápido a muy grande, que el Muy lento. condensador, muy pequeña la pila para que se vaya cargando poco a poco. Pues se puede hacer de por todo. ejemplo, cuando ustedes, esas cámaras que cuando toman una foto empiezan a oír en el flash, ese ruidito es que se está cargando un condensador. Ah, Cuando se carga el condensador y cuando, o sea, cuando Sí, uno le pica para tomar la foto, lo que hace es juntarlo mucho de tal manera que juntar las Falta placas la un poquito chispa. más para que se rompa la constante, sale la chispa, pasan los electrones y se ve eso como un flash. ajá. Ok. Ya en los de LED es diferente, pero esos eran los que funcionaban antes. Y ese ruidito que se oía era que se está cargando, la pila está cargando el condensador, ¿no? Y bueno, pues nada más para finalizar, este de aquí a mí se me hace una de las cosas más maravillosas que hay. Este, lo pueden checar ustedes, pero involucra todo, o sea, involucra, excepto las dos primeras leyes de Maxwell, involucra todo lo demás. No sé por qué tarda. ¿Y es rápido? Ya está fuera. Perdón, no era en el. Simplifica tu día. Perdonen los anuncios, ¿eh? Let's switch it on. Let's see what it does. Through this coil of thick wire, we're about to pass a ¿Sí oyen el audio? alternating electric current. On top is a 1 kilogram Sí, sí, aluminum sí. plate. Sí. Noise. What's that noise? The vibration on the plate because it's vibrating at 2 times the frequency of the set of the. Whoa! Whoa! How does it do that? To find out, I've come to the place where it all started. Bueno, y nada más adelantando un poco, ahí se ve, por ejemplo, las corrientes que se inducen también, pueden prender focos, calientan la placa. Can I put it there? Yep. And just as current in a toaster element heats it up, the induced current in the plate dissipates its energy as heat.
Check out how hot this plate is. Oh, that is nuts. Is this your favorite demo? Oye, ese es el Veritasium, ¿verdad? Es ¿De qué- Veritasium. Me this is ¿Cuál not. ¿Dónde está el link de eso? Está, ahorita te digo, es este de aquí, de la tercera de Maxwell, aunque realmente involucra también cosas de la cuarta, ¿no? Porque se están induciendo corrientes, eso es lo que prende los En foquitos vídeos en el útiles, la candelabro. tercera ley, ok. Ajá. Todos están buenos. Este es como de la, este trae la compilación ya de todas las, y está muy claro, ¿sale? Y por ejemplo, hay otras cosas que les incluí. Está la construcción de un timbre eléctrico, por ejemplo, muy primitivo, que esa es también una cosa que se hizo para la CEP. Entonces viene viene un timbre que se puede hacer con una lata y una pila, básicamente. Y la idea de ese, ahí lo pueden ver, la explicación viene aquí, que es un fenómeno bastante interesante, es una aplicación práctica bastante, ¿no? Por ejemplo, la pila hace que este solenoide, cuando la pila hace que pase corriente por aquí. Al solenoide se comporta como un imán y jala la placa de aluminio. Y cuando jala la placa de aluminio, desconecta el circuito, entonces deja de pasar corriente, el imán se apaga, por así decirlo, y entonces y esto se repite un chorro de veces, y cada vez que esta placa golpea y si se cierra aquí con este cuate de acá, es lo que se oye como la vibración del timbre, ¿no? Y de hecho, a la hora de estar produciendo ondas, o sea, esto produce ondas finalmente porque están haciendo que se prenda y se apague alternadamente un campo magnético. Entonces, si ustedes están con un radio de onda corta, echan a andar el timbre, van a oír un chorro de interferencia en el radio de onda corta, ¿no? Entonces es otra forma de ver, pues ya más bien el aspecto ondulatorio de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pues todo eso lo tienen en este índice que ya les mandé el link y espero que haya servido todo esto. Padrísimo, precioso. Muy chido, güey. Con razón no entendía la física, güey. Me faltaba todo esto. Pues muy interesante, muchas gracias. No, gracias por aguantarse la hora y media, ¿verdad? Güey, Sí. si quieres otra media hora, güey. No, pues ya con esto No. creo que con esto ya queda. Creo que ya se cansó, Pero Alejandro. gran. Bueno, muy bien. Entonces ya vieron cómo es la parte, de dónde viene todo esto, ¿no? De la parte experimental y todo eso. Debe haber Sí. quedado más o menos más clara. La parte conceptual también. Y entonces, pues yo voy a intentar la próxima vez, también espero con ayuda de Alejandro, volver a las matemáticas, ya a la parte que pueda haber no quedado demasiado clara con las, digamos, sobre todo la relación entre la forma integral y la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Ok. Que en realidad Ok. es puro cálculo vectorial, pero voy a tratar de hacérselos lo más claro posible, ¿no? Oye, y quedaste que ibas a hacer una revisión del cálculo vectorial, ¿no? Eso sería bueno para entender mejor a la geometría Eso es lo que dije. algebraica. Eso es lo que No, que dije. dije, a la álgebra geométrica. Eso es lo que dije. O sea, No dijiste eso. Dijiste que ibas a revisarlo. no lo oíste. A ver, lo que voy a presentar la próxima vez es la relación entre el cálculo, entre las ecuaciones de Maxwell en forma integral y las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Eso Sí. es cálculo vectorial y por lo tanto voy a hacer una revisión del cálculo vectorial para hacer eso. Ok. Pero esa parte no la dijiste hasta ahorita. Pues creí que era obvio, ¿no? No, para mí no era obvio. Bueno, pues eso es. Ok, pero ahora ya es obvio porque Ahora, ya lo aclaraste. no voy a, quizás haga yo alguna demostración, pero en los casos más sencillos, ¿eh? Porque las demostraciones más complicadas son bastante latositas. Y finalmente,
vamos a la larga, las vamos a tener que ver en álgebra geométrica, que ya son más generales, ¿no? Más chingonas. Pero para que Chido. quede más o menos intuitivamente las matemáticas que nos faltaron quizás de aclarar. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Y de nuevo, muchas Adiós. gracias. No, gracias a ustedes. Roberto. Bye. Y gracias, Chavo, muy chido. Vale, nos Vale, vemos. Alejandro. Chao.